Usted ha sido candidato del Partido Republicano, perdió las elecciones en el balotaje contra el actual presidente Gabriel Boric. La ex embajadora nos acaba de describir la Constitución de su país como una Constitución moderna. La Constitución de Chile, la que está vigente, esa que decía Ricardo Lagos, lleva mi firma, ¿es una Constitución moderna o no es una Constitución moderna? Eso por un lado. Y por otro lado, usted ve ahora mismo, en este poco tiempo en el que el presidente Boric está gobernando, que realmente se va a volver a crear una convención constituyente al modelo al que había, y va a seguir por ese camino Chile. Bueno, primero valorar este encuentro, agradecer la posibilidad de generar vínculos en un mundo deshumanizado, por así decirlo. Encontrarse, y después de un proceso de pandemia no menor, es muy importante, y ahí darle las gracias a la agrupación de los eurodiputados SR y en la acción política que dirige Germán Terch. Y a través de Germán agradecerle también a todos los que hacen posible esto. Y agradecerle a Germán su valentía. Yo a él lo conocí hace un tiempo atrás, contesto al tiro, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Germán, porque va a decir, y este señor está hablando de otra cosa. Pero agradecerle a Germán su valentía, porque él conoce muy bien esa izquierda radical, esa izquierda ideológica. Él los conoció y se dio cuenta de lo perverso que podía ser esa ideología. Y hoy está acá. Y hay que ser muy valiente para salir de ese ambiente y enfrentarlos, desenmascararlos. Porque como dice la izquierda, esto es sin perdón ni olvido. Por lo tanto, personas como Germán, que se atreven a levantar las banderas de la libertad, hay que reconocerlas. Y yo quiero pedirles un aplauso para este hombre valiente. Él dice que no, pero es un hombre valiente. Al igual que las personas que me acompañan acá. Y respecto de nuestra patria, nuestro país es un país pequeño, alejado, y que se desarrolló de una manera impresionante. Vivimos 30 años de un progreso ejemplar, del año 1980, donde se propone esta constitución que dicta el gobierno militar que dicen produjo un quiebre en la democracia. El gobierno militar interrumpió una dictadura marxista que se instaló vía democrática. El presidente Allende se instaló de manera democrática con un acuerdo discutible, no tuvo nunca mayoría, él no fue electo por 2/3, él fue electo por menos de 1/3 de la población chilena, y con un acuerdo político en el Parlamento tenían que elegir entre el primero y el segundo, con una diferencia de 30.000 votos aproximadamente. Y se elige a este presidente de izquierda en su cuarta intento a llegar a la presidencia, y él firma un pacto de garantías. Y en esto quiero mencionarlo, porque la izquierda firma lo que sea con tal de llegar al poder, poder que después nunca entrega. El gobierno militar asume por un llamado del pueblo chileno que ya había sido representado en el Congreso por un acuerdo de los parlamentarios para decretar inconstitucional al gobierno, por una declaración de la Corte Suprema, el tribunal principal de nuestra patria, de la Contraloría General de la República y del Colegio Médico, del cual era miembro el presidente Allende, del Colegio de Abogados. Es decir, toda la institucionalidad estaba en contra de este régimen marxista que se iba a instalar como una dictadura. Y este llamado del pueblo a las Fuerzas Armadas hace que se produzca este golpe militar. Y eso es algo que muchas veces en Europa no se conoce, porque en Europa se escuchan las voces de Vargas Llosa, se escuchan las voces de Fidel Castro, que a los pocos días de este golpe militar dicen que Allende murió en la batalla y que fue asesinado de varios tiros, y eso lo dice Fidel Castro. Salvador Allende se suicida con un arma que le provee en su momento Fidel Castro. Pero esa historia empieza a difundirse y recién en el año 2011 médicos certifican que Allende se suicidó. A Allende, a quien le ofrecieron salir de la patria. Y la izquierda reescribe la historia. Por lo tanto, ellos empezaron a trabajar el 12 de septiembre del año 73
en contra del pueblo chileno. Este golpe también fue respaldado por el expresidente Frei, por el futuro presidente Elwin, por el expresidente Videla, por la curia de la Iglesia. Por lo tanto, es desmitificar un poquitito de dónde surge el éxito y el progreso de Chile. Y este gobierno autoritario elabora una constitución que es sometida a un plebiscito, que es discutido a nivel mundial porque se lleva a cabo durante un régimen autoritario, pero constitución del año 80 que ya consideraba el término del mandato de este gobierno militar. Cosa que ninguna dictadura de izquierda en la vida ha pensado dejar por escrito, mire, yo voy a ir a una elección en 9 años más, en 8 años más. Es discutible el periodo que estuvo el gobierno militar, pero ellos dicen, mire, en 7 años más yo entrego el gobierno, en una elección. Yo creo que ahí se comete un error, el mismo presidente Pinochet va a un plebiscito, lo pierde, y eso abre la época democrática. Y ahí vienen los gobiernos de Frei, el gobierno de Elwin de 4 años, el gobierno de Frei y el gobierno de Lagos. 3 gobiernos democráticos seguidos que mantienen las políticas públicas desarrolladas durante este gobierno militar que permitieron sacar Chile de la pobreza. Después, más adelante, les puedo mostrar una presentación. Perdón, ahí está la presentación. Esa es mi patria, patria querida, a la cual los invito a todos. Hay algunos presentes que casi la conocen, pero fueron víctimas del COVID y quedaron encerrados en un departamento. Y está ahí el diputado que me antecedió en la palabra. Estoy pagando caro su COVID, sí, porque cada vez que vengo a España tengo que pagar un tributo. ¿Se queda en Ricardo Lagos? ¿Cuál es el mensaje que da? Porque después viene Bachelet ahí con Piñera, esa alternancia que hacen esas dobles parejas. La tengo ahí. Pero el presidente Lagos reformula la Constitución, después de la Constitución primero se reformula en el año 89. Esta Constitución que permitió el desarrollo y el éxito de Chile se reformula cuando entra en democracia y esas políticas públicas, esa Constitución permite que Chile se destaque de todos los países de Latinoamérica y empieza a subir su crecimiento y a bajar la pobreza. Y ahí vemos cómo las buenas políticas públicas, una buena Constitución, logra sacar adelante un país que era el país más pobre de Latinoamérica. Y ahí vienen las transiciones y usted ve ahí cómo Michelle Bachelet asume a continuación de Ricardo Lagos y le entrega la banda a Eduardo Frei, presidente del Senado. Es decir, la democracia funciona en plenitud. Y Ricardo Lagos, antes de entregar el poder, el año 2005, recoge todas las reformas que estaban en el Parlamento y refunde esta Constitución del año 80 en la del 2005, y por eso él dice, esta Constitución la firmé yo. No es la Constitución del 80, que ha tenido más de 200 cambios en el tiempo. Pero de nuevo, la izquierda que trabaja con pausa, trabaja permanentemente con una constancia increíble, esperando el momento. Y ese momento no llegaba hasta ahora, en el año 2019. Pero esta es una Constitución que valoraba la persona por sobre el Estado, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Establecía todos los derechos y deberes de las personas, garantizaba a las personas en sus derechos frente a un Estado que era omnipotente. Por lo tanto, esto era es un buen texto constitucional. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, que no se le puedan hacer cambios. Para hacer los cambios necesitamos 2/3. Y decían que esta era una constitución pétrea, que no se podía modificar. Y, como siempre ocurre, a la derecha que le gusta perder de a poco, ¿no es cierto? Dicen, bueno, como esto es tan pétreo, bueno, bajemos los quórum para modificarla después, y van cediendo paso a paso, ¿no es cierto? Y de ahí pues podremos ir viendo la evolución que hemos tenido, y los dejo por mientras con esa imagen. Sí, de cualquier forma, este panel que estamos hablando de la batalla cultural y tratar de reescribir la historia y hacer verosímil un relato que por definición del término es pura ficción, finalmente no ha calado en Chile. Porque al final es decir, el pueblo es sabio y el pueblo lo ha rechazado totalmente. Es decir, esa batalla cultural, entre comillas, con lo que es una Carta Magna, sí la ha perdido la izquierda en Chile, ¿o no? No. La izquierda puede demorarse, pero ya el ex precandidato presidencial de izquierda dijo, vamos a hacer tantas asambleas constituyentes hasta que logremos imponer la que nosotros queramos. El pueblo es sabio, los políticos no. Y el pueblo que rechazó en un
60%, pero más que hablar de porcentajes, por 8 millones de votos. Porque la izquierda nos lleva al porcentaje que le conviene, dice, el mandato popular es de 80% de las personas que quieren una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente. Ese 80% son 6 millones de votos. El rechazo a eso son 8 millones de votos. Por lo tanto, ellos juegan con los porcentajes y tratan de convencer, y han convencido lamentablemente, a un sector de la derecha chilena de reiniciar el proceso. Y por eso yo digo que la izquierda no ha perdido todavía, porque están tratando de llegar a un acuerdo con la derecha tradicional. Yo represento el Partido Republicano, que es una derecha más semejante a Vox, por eso nos llamamos tan bien, ¿no es cierto? ¿Ah? Más semejante a lo que ocurre en Hungría, más semejante a lo que hoy día ocurre en Italia, más semejante a lo que ocurre en Brasil, y esperamos todos que continúe ocurriendo en Brasil, ¿no es cierto? Por lo tanto, le mandamos un saludo al presidente Bolsonaro. Digamos que la partida de ajedrez no ha terminado y que no ha ganado todavía. Nosotros venimos de vuelta y recuperando. ¿Ah? Estábamos ahí, ¿ah? Pero venimos recuperando terreno a pasos agigantados. Pero ahora que mencionabas a Chile, Chile ha tardado mucho en ser permeable, desde mi punto de vista, a esta nueva cultura, a ese adoctrinamiento, teniendo a Argentina al lado, aunque tenga la cordillera en medio, los vasos comunicantes que hay, en fin, los argentinos van a Chile casi como si fuese una provincia y los chilenos a Argentina, y los chilenos a Argentina. Yo sabía que iba a reaccionar así. Iba a decir, y los chilenos a Argentina, 3/4 de lo mismo. A ver, son dos países que están, vamos, tienes prácticamente... Un puente aéreo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Pero en Argentina empieza con Cristina Fernández de Kirchner y Chile no se percibe, o por lo menos no se manifiesta, esto hasta octubre del 2019. Argentina, además, coloriza lo que es la televisión, las producciones literarias, etcétera. ¿Por qué en Chile tarda tanto en hacer ese efecto cuando otros países vecinos ya estaba funcionando? Quiero hacer unos alcances antes, porque Zoe mencionó algo que es muy importante, que cuando llega el comunismo, ellos erradican el concepto de la trascendencia, de Dios. Simplifican todo al compañero. Los niños empiezan a hablar de tú, a los adultos, y todo es un sistema. Y el socialismo viene trabajando hace más de 100 años. Yo pertenezco a un movimiento religioso donde el sacerdote fundador, ya en el año 1920, nos decía, nos están robando a nuestros niños. Y los llevan a sus campamentos, hacen esto, eliminan el concepto de Dios, el concepto de la familia. Ellos quieren crear un hombre terrenal liberado de Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. ¿Por qué nosotros seguimos siendo fuertes? Porque creemos en Dios, creemos en la patria, creemos en la familia, creemos en la vida. Y por muchos recursos que tengan, porque yo comparto con Ernesto que el narco hoy día es un poder gigantesco. Me tocó vivir en Colombia, decir, bueno, con lo que ellos producen de droga, ¿no es cierto?, podrían comprarse Latinoamérica, o sea, Sudamérica completo, para no entrar en el concepto latinoamericano. Podrían comprárselo completo. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? La naturaleza humana. El comunismo ha asesinado a millones de personas para imponer su ideología. Absolutamente. A mí me tocó conocer el Museo del Terror en Budapest. Y la sensación que uno tiene en nuestros países hoy día es del mismo terror que antes se aplicaba por la fuerza, por las armas, hoy día es la cancelación de la persona. Pero es lo mismo, quizás no con el sufrimiento físico, pero la cancelación verbal, virtual, psicológica, es permanente. Y eso la izquierda lo trabaja muy bien. Y Chile no ha permeado en algunas cosas, pero en otras ha sido un experimento muy avanzado. Y nuestros cambios han sido incluso más acelerados, diría yo, que el de Argentina en temas, por ejemplo, de educación. Y ahí un reclamo a la madre patria, porque nosotros calcamos al pie de la letra todo lo que ustedes hicieron mal en educación. Y llegó hasta con los modismos españoles. Y yo era diputado y le decía, oye, pero si esto no es chileno, da lo mismo, hay que aplicarlo igual. Pero era todo lo que habían avanzado en España, cuando alguien dijo, vamos a cambiar tanto España que ni su madre la va a reconocer,
con algunos adjetivos Sí. calificativos un poquito más intensos. Alfonso Guerra fue. Bueno, a nosotros eso nos cayó de un viaje, porque nosotros fuimos exitosos en lo económico, un país vigoroso, país potente, pero descuidamos el tema educacional. Y si hay algo que la izquierda hace es ser paciente, metódica y profesional. Y se fueron tomando el tema de la educación, se fueron tomando el tema de la justicia. Por lo tanto, que nosotros quisiéramos cambiar los currículum, los profesores siguen siendo de izquierda. Y como dije anteriormente, a la izquierda no le interesa el progreso, el desarrollo. A ellos les interesa lo que es la esclavitud moderna, que se sostiene sobre el asistencialismo, sobre la ignorancia, sobre la debilidad del ser humano, que es lo que han hecho en Cuba, que es lo que han hecho en Venezuela, que han hecho en todas partes. Llevan al pueblo a una pobreza radical, donde dependen del Estado, a una ignorancia total y donde se le compra a la persona para que agreda al otro compatriota. Y Chile, en tema cultural, ha sufrido una deconstrucción. Mañana vamos a escuchar ahí a Vanessa Kaiser, una gran profesora intelectual chilena, que trabaja muy bien este tema. Pero nosotros hemos sido un experimento aceleradísimo de destrucción de nuestra cultura. En el tema religioso, bueno, con todos los problemas que ha tenido la Iglesia. Ajá. Porque claramente la misma Iglesia como que ayudó, ¿no es cierto?, a que esta corriente se acelerara. ¿Se refiere usted al tema de los mapuches cuando han quemado iglesias? No. ¿A la tema de los violencia abusos, mapuche? ¿O los abusos sexuales de los abusos de algunos sacerdotes, algunos, que la izquierda vuelve a instalar? Porque la izquierda, y termino con esto, la izquierda cambió su método, ya no es la lucha de clases, ya no es la lucha armada, sino es la lucha por las causas. Ellos encuentran ciertas causas, que puede ser el animalismo, el ambientalismo, el género, el abuso, y luego lo reflejan en un caso puntual. Y ese caso puntual lo extrapolan a que todos son iguales. ¿Y por dónde llegan? Y ahí llego al tema de la juventud, el adoctrinamiento y la educación. A los jóvenes. Porque ¿quiénes son más permeables a la violencia, al abuso, a todas las maldades que ellos grafican en un ejemplo? Los jóvenes. Por lo tanto, ellos se fueron tomando la educación, se toman la justicia, y el joven vive el día. El joven no vive la historia, no dice, yo voy a ver qué pasó en Cuba en el año 1900 y tanto. No voy a ver lo que pasó en Chile en el año 1960, 1960. Yo vivo la injusticia extrapolada, en este caso, a todo. Y en Chile, vuelvo a insistir, la izquierda esperó sus momentos. Esperó un momento en el tema de la educación media, de la educación escolar, esperó un momento y reventó un gobierno. Y después esperaron su momento en el tema de la educación universitaria y reventaron otro gobierno. Y después esperaron un momento en el tema del transporte público y reventaron otro gobierno. Pero ellos están ahí agazapados, preparándose, trabajando, esperan un momento y dan el golpe. Y son golpes muy duros, pero que no nos derrotan. Pero son alumnos más aventajados o más aplicados entonces que los conservadores, que siguen sin reaccionar. Entonces también creo que hay un sector... Por eso es tan importante este encuentro. Claro. Porque estamos reaccionando tarde. Porque entregamos el poder a personas que pensábamos que iban a hacer su trabajo. Pero la derecha tradicional se acomodó, se corrompió, buscaron sus intereses personales. No defendieron los principios esenciales de una civilización cristiana occidental. Los entregaron. Y por eso surgimos nosotros en distintos movimientos, en Polonia, en Hungría, en Italia, quizás por distintas circunstancias, pero en todas partes la naturaleza del ser humano vuelve a aflorar. Y son unos pocos inicialmente, pero esos pocos van encontrando a través del sentido común, a través de las cosas concretas, apoyo en otras personas que fueron silenciadas. Y por eso es tan importante que existan los German Tech, que existan los Buxadec, los González. Seremos pocos, sí, pero nos vamos multiplicando. Y en este contexto hispanoamericano, antes ha citado la madre patria como España. ¿Hasta qué punto España en muchas ocasiones, o quizá tenga... en el caso de Brasil tendríamos que hablar de Portugal, ¿no?, como la madre patria, claro, pero no se ha convertido, no han sido más madrastras, que se ha abandonado a esos
territorios en los que compartimos el idioma, ese idioma que también se utiliza ahora con fines políticos. Zoe, ¿qué opinas? Sí, el idioma es muy importante y la presencia de España. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fue la manera de burlarse de Fidel Castro cuando fue la primera vez el rey Juan Carlos a Cuba y las cosas que le dijo y que absolutamente nadie respondió desde España a eso. Incluso los cubanos, que no podíamos hacerlo desde dentro de Cuba, esperábamos esa respuesta y se quedaron en silencio. Y otra cosa, Carmen, es muy importante conocer, lo acabas de decir y lo has mencionado tú también, los conservadores luchan con las ideas y es muy difícil luchar con el sentimentalismo. Y la izquierda te pone el sentimentalismo y la ideología está sentimental delante, que entonces pues desarma en muchas ocasiones a las personas que nos ponemos, que nos enfrentamos. Porque juega con las emociones. Exacto, las emociones, el sentimentalismo y todas estas, además, víctimas que se inventan, que en muchas ocasiones hemos descubierto que de víctimas no han tenido nada, ¿no? Y esto ha sido una constante. De esto también el régimen de Fidel Castro fue un especialista mayor en crear este tipo del país pequeño, enfrente del gigante americano. El gigante americano, y voy a decir otra vez, voy a estar en concordancia con nuestra diputada colombiana, el gigante americano fue en el que en 1929 tumbó al presidente, el presidente Machado, mediante un cónsul americano, y el que impuso a Fidel Castro y a toda esta mafia castrista en Cuba. Y el gigante americano no ha hecho nada. Cuando Oreja de Palo, y le llamo Oreja de Palo no por las orejas que tiene, sino porque lo que tiene es palo en las orejas, fue sordo, porque a Barack Obama se le dijo, 1000 veces le dijeron lo que había que hacer si de verdad él quería un cambio para Cuba, y Oreja de Palo decidió, Oreja de Palo que todavía hoy conduce ese país, porque nosotros hablamos de Biden, señores, por favor, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Vamos a ir terminando. Ernesto, el domingo último de octubre es el balotaje, el definitivo. El relato, porque aquí ya hablamos de relato, y las redes sociales, ¿cómo influyen en lo que es la campaña electoral ahora mismo y a la hora de implantar también una nueva cultura? ¿Bolsonaro lo ha utilizado mejor que Lula? ¿Ha sido Lula? ¿Y cuál es el pronóstico para el 30? Sí, mira, Bolsonaro sigue utilizándolo mejor que Lula, pero de una manera muy, muy superficial, ¿no? Yo quería retomar algo que decía Eduardo, en términos de que la derecha tradicional se ha acomodado, ¿no? Y yo tengo mucho miedo que sea esto lo que está... Miedo no tengo, porque intento no tener miedo de las cosas, pero me parece que es lo que está pasando con Bolsonaro. Se está volviendo una derecha tradicional, una derecha que no combate, una derecha acomodada. Entonces, si gana, la victoria va a ser de lo que llamamos en Brasil una derecha permitida. La derecha permitida por un sistema que lo comanda a la izquierda. A través de las redes, el presidente Bolsonaro tiene un discurso de Dios, patria, familia, pero no es lo que se ve, no es lo que se ha visto en los últimos 2 años. Es un gobierno que se ha ido hacia lo tecnocrático. Y yo he luchado mucho contra eso cuando estaba en el gobierno, porque todo eso que estamos hablando acá, de la lucha contra el globalismo en sus varias dimensiones, que es esencial para un gobierno conservador y transformador, era una cosa considerada ideológica por toda una mayoría en el gobierno, sobre todo los generales, que tienen mucha influencia sobre Bolsonaro. Cada cosa que yo decía, por mis espaldas, los generales iban, no, eso es ideológico, es un ideólogo, no puedes hacer eso, ¿no? Tienes que ir tienes que cuidar de la economía, tienes que ser pragmático. Esa palabra pragmático es la palabra más dañina que se ha inventado. Exacto. ¿No?
porque tu objetivo no puede ser de ser pragmático. Tú eres pragmático en vista de un objetivo. En Brasil, esos militares, no son todos los militares, pero esos generales que tienen influencia en el presidente, no tienen objetivo. Quieren acomodación, quieren comodidad, no quieren transformar el país. Entonces, los que quieren transformar el país, que tienen que chocar con grandes intereses nacionales e internacionales, como yo intentaba, son vistos como ideológicos y al final son sacados, como me sacaron. Entonces, yo, porque vi las cosas de adentro, tengo una percepción distinta del general. Me gustaría, sí, yo, con gran peso en el alma, me gustaría, con gran alegría en el alma, decir, oh, Bolsonaro es la esperanza del conservadurismo y tiene que ganar, porque si no, no es así, no es así, ¿no? Si Bolsonaro gana, después hay que ganar a Bolsonaro para que vuelva a ser lo que era en 2018. Eso, puede que gane, pero si gana, y la chance de que vuelva a ser el de 2018 es de 1%. Yo lo veo complicado, con los apoyos que ha recibido Lula de Cardoso y de todos es complicado. Pero bueno, nos quedan, le voy a ceder ahora el turno a la embajadora. Sí, pero tú quieres reaccionar a Sí, lo que... lo que pasa es que... Un segundito, es que queremos... Les cedo la palabra, pero para que vayan pensando, 2 preguntas. Vamos a tener tiempo para 2 preguntas. Vayan pensando, el que primero levante la mano le damos el turno. Adelante. En el tema de Brasil, yo puedo compartir algunos temas de cómo se ha llevado el gobierno, pero creo que es fundamental que gane Bolsonaro. Es esencial para Sudamérica hoy día el triunfo de Bolsonaro, porque tenemos presencia en Ecuador, tenemos presencia en Uruguay, no tenemos en Argentina todavía. En Chile estamos en un proceso complejo. Venezuela está destruido, Colombia está en un proceso que va hacia abajo. Y lo que sí permitió esta elección entre Bolsonaro y Lula es que llegaran al Parlamento algunos senadores, senadoras, diputados que al menos han dado la lucha. Porque la ex ministra de la Mujer, si no me equivoco, salió electa senadora. Y ella dio una lucha frontal contra la ideología del género. Y eso para mí ya es importante. A lo mejor uno no queda tan conforme como quisiera. Yo no quedé conforme habiendo perdido con Boric. Pero claramente nosotros logramos inyectarle energía a la derecha tradicional, pero también a esta derecha que tiene una línea más clara. Y empatamos el Senado, empatamos la Cámara de Diputados. Y eso hoy día nos permite enfrentar el futuro de una manera distinta. Esa derrota que yo tuve frente a Boric fue el piso para ganar el plebiscito. Y esas luchas a veces que no se entienden, o uno en el fondo dice, deberíamos haber hecho más, a veces hay que retrasar un poquitito como la izquierda. La izquierda se agazapa, estudia, se prepara y avanza. Y nosotros estamos en ese proceso. Entonces, yo sí espero que el triunfo de Bolsonaro sea una realidad. Y no creo que los apoyos que le puede dar una persona que fue candidata por la derecha le reste apoyo al sentido común. Así que yo sigo creyendo que en esta balotage va a ganar Bolsonaro. Y nosotros tenemos que también trabajar para eso, porque si nosotros empezamos a decir, mira, está difícil, no. Para nosotros puede ser difícil, pero no imposible. Una frase. Sí. Perdón. Una frase. Y luego. Victoria de Bolsonaro, condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, yo quería reaccionar a tus palabras, José Antonio, sobre los niños, porque esto es esencial. Y tal vez algunos en la sala recuerdan qué escándalo tuvimos hace año y medio cuando nuestro Parlamento adoptó una ley sobre la protección de niños. Y esta ley tenía el terrible pensamiento de decir explícitamente que la educación de los niños pertenece a los papás. Y prácticamente esta era nuestra convicción, que no podemos dejar que la ideología del género entre en los coles y que se impongan estos pensamientos sin el consentimiento de los papás. Porque creemos que, como acabo de mencionar, es el derecho de los papás de decidir
sobre la educación sexual de los niños. Tuvimos un escándalo enorme. Enseguida nos dijeron que íbamos contra los homosexuales, contra todo el mundo, mientras esta ley no dice otra cosa que la educación sexual a los papás y según la edad de los niños. Y que no dejamos que entren personas raras en los kinder y digan cosas de que los papás no están de acuerdo a estos pequeños. La otra, y por eso, por pura coincidencia, nosotros estábamos a terminar nuestras negociaciones sobre los fondos de recuperación con la Comisión Europea y gran sorpresa, después de esto todo viene interrupto y no podemos continuar y no recibimos aún estos fondos. Ahora las negociaciones continúan, estamos un poco más cerca, intentamos y al menos ahora la Comisión dice que separa este tema de la ley porque ni pueden defender su posición porque esto no es una competencia europea. Y el problema es, y este es donde voy a terminar, que el Parlamento Europeo cómo gestiona los temas. No ocupa de los temas más importantes y cada mes, cada plenaria, tenemos varios temas puramente ideológicos. Y como tiene mayoría relativa a la izquierda, en cada plenaria tenemos un gran debate así. Y el problema es, y de veras termino, que hay poca responsabilidad y mucha ideología. Cuando hablamos de cambio climático, que es muy importante, las políticas verdes son esenciales, pero no puede convertirse esto en una lucha de números. ¿Quién puede decir un número mayor en cuanto a la reducción de emisiones dañinas? Porque el Parlamento puede pasar resoluciones diciendo que vamos a reducir con, no sé, 70% sin evidencias científicas y sin calcular los costes económicos. Por eso digo que este Parlamento es muy responsable. Y en muchos casos acepta opiniones de órganos de fuera, de ONGs, como hechos. Ellos preparan informes y el Parlamento Europeo los utiliza como referencias. Yo pregunto ¿quién sabe qué motivaciones y con qué dinero estos documentos nacen? Y no hay responsabilidad democrática detrás de ellos, porque un gobierno, pues, si no les gusta a la gente, les echan. Por eso creo mucho en la democracia y como José Antonio dice, es esencial que en Brasil, con democracia, con elecciones democráticas, tengamos un presidente de derecha. Siempre puedes mejorar la situación, pero para las fuerzas democráticas conservadoras es esencial de tener un gran país como Brasil en nuestro lado y por nuestros valores. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos el tiempo? Cuidando. Primera pregunta y segunda. Para cualquiera de los cuatro, ¿no? Sí, no, es general. Bueno, soy Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox aquí en el Parlamento Nacional. En primer lugar, muchas gracias a todos intervinientes por la valentía y por dar la batalla. De verdad, muchísimas gracias, eso es lo primero. Y han hablado de la educación, el factor de la educación, la toma del poder y nos estamos orillando, no porque nos dé miedo, probablemente porque no hemos tenido tiempo. Una de mis grandes preocupaciones, que no miedos, es la gran hidra, el quintacolumnismo, que son los periodistas y los medios de comunicación. Medios de comunicación que provienen del mundo privado fundamentalmente, no estoy hablando del modelo Izvestia Pravda comunista, evidentemente ahí dominan los medios propios. Estoy hablando de por qué, cómo y hacia dónde tenemos que mirar para lograr que presuntos medios independientes, presuntos medios que vienen del mundo privado, estén entregados al 100%, no, al 100.000% a la agenda, si no socialista, al menos comunista. E incluso medios que emanan de organizaciones católicas, cristianas, presuntamente de derechas, organizaciones empresariales, y que hacen ideología aún peor que en las escuelas, que es ideología de izquierdas cada día. La pregunta es cómo La contrarrestas pregunta es, eso. exacto, hablemos de eso, que creo sea, que ¿cómo quedaba orillado. O sea, alguna reacción a eso. ¿A quién se la diriges? Porque tenemos muy poquito tiempo. Zoe. Yo creo que a Zoe y a José Antonio, si es posible. Bueno, como decía Reinaldo Arena, los cubanos venimos del futuro, pues
Sí, gran escritor, Reinaldo Arenas. Recuerden que fue el New York Times, con aquellos reportajes de Eber Matthews, quien puso a 4, 5, 10, no pasaban de 10, le daban la vuelta dentro ahí, haciendo parecer que eran muchos, a Fidel Castro en el plano, en la panorámica mundial, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, pues creando medios, la Gaceta de Liberosfera es un ejemplo de ello, creando medios que contrarresten esto, que es difícil, sí, es difícil, pero no hay que tener miedo. ¿Cuántas veces a mí no me han amenazado? Y cuántas veces, ahora mismo yo acabo de sacar un libro, no voy a decir el nombre de la editorial porque me crucificaría, pero la editorial, una de las cosas que me pide, y una gran editorial española me pidió en la época, es que yo no tocara el tema político. Y que, por favor, que aunque la prensa, que la prensa, desde que ya soy cubana, viene encargada de hacer más preguntas políticas que sobre el libro. ¿Por qué? Porque no leen. Son muy malos periodistas. La prensa de izquierda es una prensa muy caótica, muy mala, y además va con fama de ser buena y de ser excepcional. Vamos a ver lo que era en España el País, para poner de ejemplo un medio de prestigio mundial, que es el País hoy, Dios mío. No paran de hablar de todas estas cosas de las mujercitas estas que ya me tienen. Yo soy feminista desde el primer día, ¿saben por qué? Porque soy cubana. Y en el año 30 en Cuba ya había un himno feminista, y en la Constitución de 1940 le dio, con tintes socialistas de la época, y siempre subrayo de la época, un poder enorme a la mujer cubana. Entonces, ¿de qué me están hablando estas neofeministas, dando lecciones desde un periódico como El País, además cometiendo unos errores garrafales, unas ridiculeces, un sentimentalismo? Ese sentimentalismo del País no hay quien se lo meta allá. Y yo creo que desgraciadamente no hay una base importante para los jóvenes de hoy, porque la tecnología ha convertido la cultura en tecnocracia, y esa tecnocracia va a ser muy terrible para lo que nosotros queremos para el futuro, que sean reales pensadores, gente que de verdad tenga un espíritu crítico, porque se trata de espíritu. Lo dijo también Cabal hace un rato. Espíritu, esto es una lucha cultural, espiritual. Esto es una lucha donde te desgarran el alma cuando menos estás creyendo que te lo están haciendo. Bueno. Contesta también José Antonio Cast. Gracias. Y no, me dice que no tenemos tiempo para otra pregunta. No, solo decir adelante, que José Antonio. uno puede atormentarse por lo que existe, que es una realidad, que los periodistas en su gran mayoría son de una corriente ideológica de izquierda, pero también hay una responsabilidad nuestra. ¿Cuántos de los que están aquí han promovido entre sus hijos que sean periodistas? ¿Cuántos de los aquí han promovido que sus hijos sean antropólogos, filósofos? Nuestro ambiente no fomenta tampoco que nuestros hijos estudien carreras que son, entre comillas, poco rentables. Y por otro lado, los grandes intereses económicos también aspiran al poder. Y los medios de comunicación son una herramienta para mantener o llegar al poder o tener conexiones. ¿Cuántos temas hemos visto en Sudamérica de corrupción o la madre patria? ¿Cuánto nos ha regalado, ¿no es cierto?, en ese tema, en grandes obras de infraestructura que son muy discutibles, pero tienen buena prensa? Pero yo creo que aquí nosotros tenemos una herramienta que fue creada en el mundo libre. Y yo al menos tengo mucha honra haber convencido a varios políticos que, por ejemplo, usen TikTok, que será la plataforma china. Bueno, no, pero los libros también. Pero ocupémosla. O sea, ¿cuál fue una de las razones de nuestro éxito en una campaña presidencial donde yo soy el prototipo del homofóbico, del xenófobo, del misógino, del nazi, de toda la cancelación? Esto. Porque yo sí pude llegar a miles de jóvenes mostrándoles quién soy. Entonces, en Instagram, y estoy aquí con mi esposa, mañana es martes, así que tenemos martes de pololeo, los invito a practicar el diálogo matrimonial o el diálogo conyugal o de pareja,
Y todos los martes nosotros subimos una fotografía de nosotros dos. Y decimos, estamos en un momento exclusivo nuestro para dialogar. O para que me dialoguen, para que me... Ajá. Pero eso muestra la parte humana. Yo no sé bailar muy bien, pero en TikTok bailo. Y bailo bastante bien. ¿Eh? Pero aquí tenemos una herramienta a nuestro alcance para de alguna manera combatir. Y lo otro que están haciendo ustedes, este foro, esta cumbre, transmitida por todas las redes sociales, en todos los canales que nosotros accedemos, bueno, multipliquémoslo. Vanessa Kaiser, que está aquí, que mañana va a exponer, tiene su propio canal. Nosotros en Chile, desde los canales alternativos, hemos logrado instalar de nuevo el sentido común, el valor de la trascendencia, de los valores trascendentes a través de medios alternativos. Bueno, yo creo que vamos a tener que redefinir qué es un medio de comunicación.